Hola, ¿qué tal, gente? Nuevamente aquí el profesor de Ruedas. Voy a reaccionar al video de un peruano que habla sobre la guerra del Pacífico desde su canal de TikTok y vamos a opinar sobre lo que asegura en su video. Así que vamos a verlo detenidamente, sin ningún tipo de perjuicio, y luego vamos a dar nuestra opinión. Cuando me refiero a por qué nos traicionó Bolivia, me refiero no al pueblo boliviano, sino a sus autoridades políticas. Esto es bueno entenderlo porque el pueblo boliviano en la guerra del Pacífico no participó de la guerra. Los que participaron en la guerra por parte principalmente de Bolivia, porque Perú sí, el pueblo, la ciudad participó, el pueblo participó, el ciudadano sí. En Bolivia, cuando se invadió Antofagasta, el 95% eran chilenos y el otro porcentaje menor eran peruanos y bolivianos, así que ese menor cantidad no se podría ni siquiera tomar en relevancia. Pero Bolivia no fue invadida la capital Sucre, entonces no podríamos decir que el ciudadano boliviano nos traicionó. Sí nos traicionó en la guerra el gobierno de Bolivia, encabezado por Hilarión Daza y los militares, porque había en Bolivia un conflicto interno, se encontraban en una prácticamente guerra civil, por eso también perdieron la guerra del Pacífico igual que nosotros. Una guerra civil que van a sacar del poder al mismo Hilarión Daza, que luego va a ser asesinado por sus custodios tiempo después. Sigamos escuchando. A sus empresarios o malos empresarios que tenían en ese entonces. Se dice que desde el año 1860 ya habían planes para que los chilenos se quedaran con Antofagasta y Tarapacá y que Bolivia tomara posesión de Tacna y Arica. Había una intención del pueblo boliviano, perdón, del gobierno boliviano de reclamar salida al mar por Arica. Es más, en la bandera ariqueña ustedes ven en el fondo de esa bandera una mina, que es la boliviana. Entonces, la de Potosí, pues, ¿no? Entonces, si ustedes ven el mapa que acá el caballero ha colocado inteligentemente, van a ver que geográficamente la original salida al mar de Bolivia no es por Antofagasta, porque eso hace como una cola, sino la estéticamente hablando salida al mar de Bolivia, por estética, sería Arica, ¿no? Geográficamente también por Arica y hasta por Tacna, ¿no? Eh, Cuando Bolivia invadió el sur del Perú en la guerra de 1840, Bolivia le reclamó al Perú una salida por ahí, o sea, tener ese territorio como suyo, como propio. Y luego pidió a la corona inglesa que los apoyara, pero ni le hicieron caso, ¿no? Por eso que Bolivia tuvo que sacar sus tropas, porque en ese momento Bolivia había invadido incluso esta parte de Moquegua. Entonces Bolivia siempre ha querido salir del mar por Arica, ellos siempre han sentido a Arica como suya. Es un sueño que los bolivianos, alimentados por su gobierno, han anhelado durante mucho tiempo. Sí, había una intención de Bolivia de salir por ahí. Eh, Existían algunas pruebas que demostrasen que Bolivia y Chile estaban tramando quitarle al Perú el territorio. No, no hay ninguna prueba que demuestre eso. No hay ningún documento oficial, no hay ningún diputado, no hay ningún embajador, ningún político de la época boliviano-chilena que hayan conspirado contra el Perú para quitarle al Perú los territorios. Eso ya es un nacionalismo paranoico, ¿no? No, de aquí sí, todos me envidian, todos quieren lo mío, todos quieren al Perú porque los demás no tienen nada. ¿Ok? Eso obviamente no es verdad, ¿no? No es cierto que Bolivia y Chile hayan tramado aliarse contra el Perú antes de la guerra. Ojo, cuando estuvo el conflicto de la guerra sí hubo la intención de parte de Chile de aliarse con Bolivia para que le declararan la guerra al Perú en medio de la misma guerra. Y hasta incluso el presidente Hilarión Daza denunció esto públicamente asegurando que Chile le había propuesto una alianza, ¿no? Y él, hay que ser honestos, nada que ver, no se metieron. Entonces, esta guerra, bueno, también Chile podría decir, Perú tramó con los bolivianos y los argentinos aliarse para una guerra contra Chile. Eso era mucho más evidente. Chile no tenía alianzas con ningún país. Perú tenía una alianza con Bolivia secreta, que no era tan secreta. Incluso hemos pedido que Argentina entre. O sea, el que podría decir confabularon contra mí es Chile. Perú tenía un aliado.
Bolivia. Chile no tenía aliado. Ah, Inglaterra, ¿no? La clásica mentira de siempre. Pero no había aliado. Entonces, los bolivianos, empresarios pocos tenían. En la zona de Antofagasta no había nadie ahí. Había una zona ahí que se llama Cobija, que era, sí, de población boliviana, que era el único puerto verdaderamente boliviano en ejercicio, ¿no? En ejecución, en población también, pero lo demás era prácticamente población chilena. Los empresarios no toman las decisiones en un país. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Si un empresario logra seducir a un político, es el político quien tiene la autoridad para decidir, no el empresario. Entonces, el empresario podrá tener millones de millones y le podrá poner sobre la mesa millones de millones a cualquier político. Pero es el político quien tiene que tener la lealtad al pueblo de decirle no y denunciar eso y meter preso al corrupto. En este caso sería el empresario. Pero ¿por qué los empresarios han terminado prácticamente manejando los hilos de la política en un país, y más en Hispanoamérica? Porque los políticos son chorros, son ladrones, son choros, son delincuentes, son cacos, son avesados y piden plata a los empresarios para financiar sus campañas políticas, y cuando estos llegan al poder terminan obedeciendo las órdenes de los empresarios y los empresarios siguen manejando los hilos. Eso, para que cambie, se requiere de mucha ética, de mucha responsabilidad, de mucha supervisión y fiscalización por parte de la población. Aquí en el Perú, no sé qué está pasando en Chile, pero en el Perú, por ejemplo, hubo un referéndum en el año 2018 por parte del presidente Vizcarra, donde una de las preguntas que se le hizo a la población, y él promovió que votaran por el sí, era si estaban de acuerdo con la reforma del financiamiento de los partidos políticos. Y todos votaron que sí, porque Vizcarra lo promovió. Eso quiere decir que a partir de entonces, el gobierno de nuestra plata le da dinero a los partidos políticos para que de esa manera financien sus campañas políticas y no de otra forma. Entonces vemos a líderes políticos que no son funcionarios públicos que reciben 12.000 soles mensuales. Estamos hablando de 3.500 o 3.000 dólares mensuales sin trabajar, porque no trabaja para el servicio público, trabaja en un partido político y sale de nuestra plata su sueldo. Entonces la pregunta es, ¿cómo tendrían que financiarse los partidos políticos? Libre y espontáneamente, de manera legal, bancarizada si quieres, pero libre y espontáneamente. O sea, con actividades, con polladas, de formas absolutamente espontáneas dentro del partido. Ya dependerá del honor del partido si viene alguien y le quiere dar 5 millones de dólares. Y ya dependerá de las bases de ese partido. Si es una red de corrupción, se sabrá en su momento. Pero no podemos nosotros, por ejemplo, pedir que el Estado lo financie, ni permitir como ciudadanos votar por un partido que prácticamente es la fachada política de una empresa privada. Mucho cuidado, ¿no? Entonces, lo que dice acá el caballero de que los empresarios bolivianos estaban tramando, los empresarios no firman los tratados, hermano. Los que firman los tratados son los políticos. Y si alguien hizo mal, y si alguien lo llevó a la guerra, fueron los políticos, no fueron los empresarios. Al final ellos no firman la declaratoria de guerra, la firma el pueblo, perdón, lo firma el Congreso de la República. El historiador boliviano Liborio Uño Acebo lo narra en su libro e indica que un empresario boliviano, un empresario minero de apellido Arce, comenzó negociaciones con los altos mandos bolivianos para este tema. Lamentablemente, el ejército boliviano no cumplió cabalmente con apoyarnos en la guerra. A ver, aquí hay un detalle. Es lo que les decía, ¿no? O sea, si altos mandos, porque no he leído ese historiador boliviano, pero lo que dice es algo común en Hispanoamérica, que los empresarios terminen convenciendo a los altos mandos económicos por temas económicos, ¿ok? Pero la decisión totalmente la toma el político, no el empresario. Cuando Bolivia nos abandonó en la guerra es porque Bolivia había perdido todo, ya no había nada más que defender para Bolivia. Bolivia solo defendió Antofagasta porque le importaba solamente Antofagasta, y a Chile solo le importaba Antofagasta, nada más.
La guerra tuvo que haber terminado el 7 de junio de 1880 con la batalla de Arica. Chile reclamó, como es en toda guerra, territorio por haber ganado. En ese momento reclamaba solamente Tarapacá. Fue por culpa del presidente Nicolás de Piedra, que no quiso firmar la paz o hacer un convenio o llegar a un acuerdo en la Caguana, no con intervención norteamericana incluso, que Chile llegó a Lima. Bolivia nos abandonó después de la batalla del Alto de la Alianza, pero días después nada más fue la batalla de Arica. Ahí se tuvo que haber acabado la guerra. Chile no hubiese puesto su bandera en Palacio de Gobierno, Chile no hubiese llegado a Lima, no hubiese existido la humillación que existió si la guerra se hubiese terminado ahí. Para Bolivia la guerra terminó en Tacna. Para ellos terminó ahí la guerra. Chile nos reclamó territorio, Bolivia se fue a su casa. Y no nos siguieron apoyando porque no tenían cómo hacerlo. Bolivia estaba quebrada. Y Perú también estaba quebrado. Tuvimos que tener gente del interior del país para defender la capital. Entonces, lo que describe es el mercantilismo puro y duro, algo que yo deploro. Pero más allá de eso, la decisión la toma un político. No la toma un empresario. No le echemos la culpa al empresario. Echémosle la culpa al político que se dejó embaucar. Y no es ese el verdadero origen de por qué Bolivia nos abandonó después de la batalla de Tacna. Nos abandonó verdaderamente porque preferían cercar su territorio para defender la capital si en el caso lo atacaban. Y en todo caso ya habían perdido su salida al mar. Está ahí ya frito. Hay que negociar con Bolivia, con Chile. Bolivia buscó sus intereses personales, los suyos. Acababa la guerra para ellos en Tacna. Perú terminó buscando la forma de salvar el honor. Pero en esa intención de salvarlo, terminó rifando el honor. Porque tenemos políticos corruptos. Corruptos, históricamente, hasta hoy en día. Entonces eso no va a cambiar hasta que el sistema cambie. Y nos abandonó. Esto terminó con última batalla, que fue la del Alto de la Alianza, donde ellos salen de escenario y nos dejan a merced de los chilenos. Si sabes algo de este tema, por favor comenta. No te olvides de darle like y comparte. Nos vemos. Bueno, ahí está el blog, no sé de quién, lo recomiendo el video porque siempre vuelvo a escuchar historia, es bueno. Más allá de que podamos discrepar o no, un saludo al caballero del canal. Bueno, yo tengo una lectura diferente obviamente de la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico la perdí. Bolivia nos abandona en la guerra del Pacífico por otros motivos, no tanto empresariales, sino motivos bélicos. No tenían armamento, en la campaña marítima no habían servido para nada, no tenían barcos. En la campaña del sur, el Alto de la Alianza es lo más importante. De ahí, nada más, se fueron. Había un conflicto interno en Bolivia, había una guerra civil prácticamente, lo van a sacar del poder a Hilarión Daza. Bolivia era un caos, era el peor país con el que podíamos habernos aliado. Entonces ahí hay una respuesta oculta, ¿no?, a una pregunta que la gente siempre se hace. Si verdaderamente Perú buscaba aliarse con un país para evitar el avance de Chile contra nosotros, porque se creía que Chile quería conquistar territorios al sur del Perú, ¿por qué aliarnos con el peor país de toda Hispanoamérica? ¿Con qué objeto te vas a aliar con un país mediocre, fracasado, sin plata, sin recursos, con un problema indigenista tremendo, una anarquía pero terrible? O sea, si me voy a aliar con Brasil, pues, ¿no? Oye, Brasil, si me ataca Chile, ya luego venimos y nos enfrentamos. Si me voy a aliar, hago una alianza pues con Argentina directamente, sin hablar con Bolivia. ¿Por qué aliarse? Mira, Chile y Brasil prácticamente eran aliados tácitos y no tenían frontera. Entonces, es un absurdo creer que Perú se alió con Bolivia para defenderla. No, Perú salió con Bolivia por un solo motivo, por uno solo, que es que quería el salitre de Bolivia. Salitre que era explotado por los chilenos. Esa es la verdad de la milanesa. El gobierno peruano no fue bueno, el gobierno peruano fue angurriento, el gobierno peruano fue ambicioso, y en esa ambición nos arrastró una guerra infame. Una guerra infame, que a pesar de lo infame que fue, dejó glorias a mi patria, como Alfonso Ugarte, Bolognesi, Miguel Grau, Cáceres, Leoncio Prado, Pedro Miota, entre otros grandes héroes de la patria peruana. ¡Viva el Perú, carajo!